Amigas y amigas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa Sucesos de OnePlus TV, un programa que pone a su disposición los perfiles de los mejores líderes en todos los ámbitos, sobre todo en educación, en salud, que son los puntos neurálgicos de una deuda social inminente y galopante. Hoy tenemos aquí en nuestro set, a través de Zoom, a la doctora Cintia Paras, que es una docente, PhD, es una docente muy conocida en Guayaquil, el Ecuador, yo me atrevo a decir un referente de educación. Cintia hace unos meses fue viceministra de Educación y lo hizo con todo honor y con toda hidalguía. Y pues ahora está reinstalada, gracias a Dios, para nosotros aquí en Guayaquil, está nuevamente en nuestra ciudad ya de planta. Cintia, bienvenida. ¿Cómo te va? Roberto, muchas gracias por la invitación. Un buen día para todos los que están conectados en este momento. Y como tú dices, yo feliz de regresar a mi ciudad y trabajar desde mi ciudad también en esa transformación de la educación sin fronteras que llegue al mundo entero. Bueno, un programa anterior que hicimos en otro medio fraterno fue muy bien recibido por la comunidad educativa a propósito de hablar de tu especialidad, que siempre ha sido la educación inicial, lo que antiguamente Correcto. llamábamos preescolar, la Ajá. educación inicial, y en otro momento tal vez podamos ahondar en ese tema que es tu especialidad y que es tan importante. Pero Gracias. ahora los medios están preocupados por todo el tema de la reforma educativa, ¿no? De la nueva reforma que era necesaria y que queremos comentar contigo. ¿Qué te parece la implementación de estos cambios en general, querida? Bueno, el reglamento es el que materializa a la ley y por lo tanto nos va a dar nortes, horizontes que nos permiten desarrollar la educación desde una nueva mirada. Hoy hablamos de un nuevo modelo de evaluación que inconscientemente cambió desde el confinamiento. También hablamos de nuevas formas de trabajar recursos educativos dentro del aula de clase y de toda la institución. Y otro punto también que es muy relevante en la metodología para aprender es el currículo, que también ya fue siendo priorizado y podríamos decir que dentro de esa línea de tiempo fue no condicionado a una secuencia, sino a un contexto, que es otro de los requerimientos que hoy la educación en el mundo nos pide. Contextualicemos la educación y fijémonos más en las habilidades para la vida y no solamente en lo cognitivo, que se puede quedar en una repetición permanente, sino hagamos este buen match entre la habilidad, esa competencia, ese skill que dicen los anglosajones en relación a el conocimiento que tenemos desde también nuestros saberes y el conocimiento científico. Muy bien, Cintia. Evidentemente hay puntos de vista a favor y en contra acerca del Ujú. tema del cambio hacia trimestres, hacia trimestres desde los quimestres. Y pues ese punto ya está decretado, el gobierno va por los trimestres. En lo personal, eh, como yo me eduqué por trimestres y creo que tú también, como que Ujú. extrañamos el sistema, pero a Sí. mí lo que me preocupa es que si bien es cierto, es tratar de que se evalúe por calidad, no por cantidad. Ujú. ¿Están los maestros preparados en general para poder asumir el rol que les toca? Es decir, la evaluación no puede ser solo a último momento, en el último día de clases y sobre todo hecha a la ligera. Entonces, ¿cómo cambiar el concepto que de evaluación tienen los docentes en general? Sí. Bueno, cuando hablamos de evaluación no podemos fijarnos en un tiempo límite. Debemos de hablar que la evaluación es en el tiempo, lo que tú hablas de calidad específicamente. Evaluamos todo el tiempo mientras hay un proceso de aprendizaje. No podemos tener una sola herramienta que decimos al final, esta es la única herramienta de evaluación.
debemos de ir viendo todo ese proceso que implica ya no hablar solo de que hay la hetero, la co, la autoevaluación, sino, ¿por qué no decimos que hay momentos de evaluación, momentos donde el profesor tiene un nuevo rol de intervención? Y eso implica quizás acortar un poco los tiempos de la evaluación tradicional, que creo que por ahí va la decisión del Ministerio de Educación, y en discusiones previas, cuando me encontraba en funciones, conversábamos esos temas. Y principalmente es porque no podemos esperar tanto tiempo para tomar medidas, y los docentes necesitan tener estos espacios más cortos para aplicar todas esas herramientas, esas metodologías que aprenden en su formación profesional, que Sí. no solamente se queden en una rúbrica al final que el estudiante casi casi tiene que traducir para satisfacer lo que el profesor ha pensado como objetivo de aprendizaje, cuando Sí. realmente tiene que planificar que hay un final que es la rúbrica, pero antes de llegar a esa rúbrica existieron un sinnúmero de momentos para poder aplicarla. Y eso implica que su rol de docente, que sus metodologías ya no sean solo metodologías procesuales o instruccionales, sino que también sean metodologías que sean estratégicas. Yo creo que una característica que hoy, ante esta situación de aprendizajes, los docentes deben de ser más estratégicos. Y eso Sí. implica que, de acuerdo al artículo del reglamento, el 168, si más no me equivoco, que habla sobre esto de los periodos académicos, es decir, de aprendizaje, dice que pueden ser mínimo dos. Entonces, a lo mejor una institución educativa funcione bimensualmente. Otra institución educativa, de acuerdo a su contexto, pueda retornar a lo trimestral. O a lo Correcto. mejor otra institución decida quedarse en lo quimestral, Sí. porque no podemos ver la evaluación solamente en el tiempo, al Sí. final, tenemos que Eh, ver como momentos. Entonces, yo concuerdo totalmente, somos docentes, yo soy docente de universitario y soy docente de colegio, y es cierto, porque es más fácil para los maestros que no entienden esto, tomar una, una hojita previamente, si Dios quiere y nos da con suerte, preparada, que a veces es Ujú. improvisada. Y a veces esa hojita, ese examen, entre comillas, determina el futuro del estudiante, como sucedía Ujú. con el CENESID y los exámenes de ingreso a la universidad. Ese examen determinaba la vida del joven, si iba a medicinas. Entonces, eso no puede ser, eso no solamente es Ujú. antipedagógico, eso es inhumano, ¿no? Como tú dices, Y humanizar la educación. exacto, Roberto. Estamos hablando de que no estamos frente a pupitres, sillas o ambientes de aprendizaje súper modernos con recursos y muebles de punta. Estamos frente a seres humanos, personas como nosotros mismos, los docentes, que cada día que aplicamos una estrategia, una metodología, estamos aprendiendo y estamos definiendo, tomando decisiones pedagógicas. Además, yo hago una reflexión y un llamado también a los docentes. Permanentemente nosotros estamos evaluando, sino que estamos acostumbrados que la evaluación tiene que ser algo físico y tangible. Y Correcto, al ser correcto. tan físico, nos olvidamos que lo Sí, hacemos sí. en forma inconsciente, porque nos acercamos al estudiante, lo retroalimentamos, también revisamos su progreso, pero consideramos que eso no es evaluación. Está, Yo por creo que ejemplo, deberíamos de vernos nosotros mismos. sí, Mónica, perdón, Cintia, tú has hablado algo que es fundamental. El tema de que la evaluación es ineludible. Nosotros evaluamos aunque no queramos, aunque tratemos de evitarlo. Por ejemplo, nos están viendo por la pantalla y nos están evaluando la gente que nos ve y nos escucha. Nos dice, bueno, al doctor Briones no le queda bien esos lentes, a la doctora Cintia debió haberse puesto una blusa de tipo rojo. O sea, la gente te evalúa, te Ujú. encuentra cosas que ellos valoran y que se supone que deberías tener. Desde ese punto de vista, evaluar no es una cosa así como que cualquier cosita. Evaluar es un proceso mental permanente que no lo puedes evitar. Entonces, ¿cómo lograr también que esos maestros vayan evaluando no solo la parte cognitiva, ¿no?
aprendió a sumar, aprendió a restar, sino también la parte emocional, el comportamiento, el compromiso, la investigación. Y eso es otro nivel. Y los maestros tienen que prepararse. Pero quiero pasar a otra cosa, Cintia, porque el tiempo es oro. Una vez que ya estamos hablando de este tema, ¿cómo calificar lo que antiguamente se decía conducta y después disciplina? ¿Es factible calificar eso? Bueno, yo me iría más hacia las nuevas tendencias y teorías de la educación, como la teoría relacional, que no es que ve conductas ni disciplinas, sino que ve comportamientos. Y la Ujú, palabra comportamiento se hace inherente al ser humano. Es ujú, decir, yo estoy frente a mi propio comportamiento. E hilando un poco con lo que hablábamos en el segmento anterior, es importante establecer periodos de reflexión. Quizás hay que devolver los silencios en el aula de clases, pero no los silencios de autoridad, sino los silencios para pensar qué estoy haciendo aquí, qué escuché en correcto. este momento. Y si Sí, no hay esas intervenciones previas, ¿cómo llegamos a un comportamiento o a lo que comúnmente conocemos como disciplina o conducta? O sea, creo que son términos muy teóricos. Deberíamos de bajarlos a términos que sean realmente familiarizados con el ser humano común, con el del día a día, que es mi sí, comportamiento frente a una sociedad. Y ahí transversalmente aparecen e invisiblemente los valores, porque soy claro. yo el que me estoy midiendo y no necesariamente una nota al final. Sí, mira, yo estuve viendo una entrevista entre dos de las personas que yo más admiro en la filosofía, que es Adela Cortina, de la Universidad de Ujú, Valencia, y José Antonio Marina, en correcto. España. Entonces, ellos argumentaban que era necesario retornar al tema de las virtudes humanas, que lo veían más, lo veían posible, necesario, imprescindible entenderlo. Entonces, Adela Cortina define las virtudes como excelencias y dice, los griegos ya consideraban desde la Ilíada y la Odisea que las excelencias que cada uno desarrollaba en determinado tema, por ejemplo, Aquiles corría por encima del piso, o Ujú. Odiseo era un hombre valiosísimo en la pelea, Penélope era muy fiel. Entonces, ¿cómo lograban hablar de virtudes si no a través de las excelencias puestas al servicio de la sociedad? Tal vez nos hace falta, cuando hablamos del carácter, que Adela Cortina también lo profesiona, Ujú. algo que tú acabas de decir y que los educadores de altísimo nivel en el mundo lo dicen. Por ejemplo, Boris Cyrulnik habla de que tenemos que ralentizar los procesos, que no podemos vivir como vivimos en una vorágine de aprendizaje donde le tratas de meter al niño como embudo el conocimiento, cuando las sociedades más prósperas como las del norte de Europa ralentizan y le dan tiempo a pensar, a meditar, a conectarse, a relacionarse. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, para los que son docentes que nos están escuchando y para los que no lo son, en palabras sencillas, las metodologías activas no pueden seguir siendo, como lo llamamos, instrumentos donde hay instrucciones. El caso más simple es cuando antiguamente comprábamos una refrigeradora y nunca leíamos el manual y resulta que la refrigeradora había que conectarla al tomacorriente 3 horas después de que esté ubicada en un lugar. Pero como no leíamos eso, obviamente se nos dañaba el artefacto eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este momento? Que los docentes, cuando nos remitimos mucho al comportamiento, implica que el proceso de aprendizaje no ocurre en una sola dirección, sino ocurre en una doble dirección y en múltiples direcciones. Y es lo que conocemos también como los sistemas y los ecosistemas de aprendizaje. Por eso, creo que una de las cosas que es muy importante tener claro es que si no tenemos espacios de retroalimentación, si no tenemos espacios de reflexión, si no tenemos momentos de silencio dentro de los ambientes de aprendizaje y si no hacemos que los estudiantes o los participantes, puede ser hasta de una capacitación, no se reconozcan, entonces, ¿cómo vamos a seguir
produciendo un conocimiento que tiene que ser una habilidad para la vida. Si no, vamos a seguir en repetir y acumular. Y seguimos en las teorías tradicionales de la educación que te dicen la acumulación del conocimiento, pero lamentablemente hoy la acumulación del conocimiento te llega a tener un diploma al final, pero no te llega a trabajar en lo que el diploma dice, sino en cualquier otro oficio en el cual puedas sobrevivir. Esto. Entonces, estamos ante un callejón sin salida donde necesariamente tenemos que aportar. Tú y yo lo estamos haciendo desde nuestro ámbito, pero necesitamos unirnos, todos los cerebros pensantes y que queremos algo mejor para el Ecuador, de manera que se pueda proponer cosas que sean factibles, sin que a veces teorizamos mucho, ¿no? Y Ujú, nos encontramos con personas que hablan y hablan, critican, 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 pero no han hecho nada. Nosotros ujú. sí tenemos las manos llenas y podemos hablar de los niños, de los jóvenes que hemos formado y cómo les ha ido. Es necesario entonces, Cintia, sumar, ¿verdad? Como digo yo, sumar y multiplicar. Sumar y Restar multiplicar. y dividir creo que debe ser para un futuro, pero sumar y multiplicar son dos didácticas muy claras Ajá, que hoy están evolucionando en una forma abismal, porque en la didáctica nos enseñaron cuando nos formaban como profesores que siempre debemos de sumar de derecha a izquierda y unidad de decena y centena. Hoy en día el resultado se puede obtener haciendo sumas internas con cruce de números y cantidades y llegamos al mismo lugar, pero hay un diferente proceso y eso no implica que cambió la ciencia, implica que la ciencia sigue construyéndose y que nosotros como seres humanos estamos tomando decisiones en relación a nuestras habilidades y correcto. estamos respetando algo que no respetamos muchas veces, que son nuestros propios estilos, y no solo de aprendizaje, sino estilos hasta de vivir. Sí. Y nos hace difícil hablar en una institución educativa cuando decimos la convivencia armónica, pero la convivencia armónica es un Ajá, listado de ajá. reglas. Que ¿Y dónde al está la final nadie cumple. convivencia? Querida Mónica, Y, que- ay, no sé por qué y te queremos digo, Mónica, y queremos flexibilizar, queremos sí. contextualizar. ¿Y Bueno, cómo hacemos esto? querida Cintia, yo realmente estoy, como siempre, muy fascinado de escucharte, tu claridad para expresarlo. Bueno, eres docente y de las mejores. En todo caso, quiero agradecerte por estar con nosotros en este espacio Sucesos de OnePlus TV. Y como siempre, vamos a seguir conversando porque tenemos algunos proyectos que quiero contigo terminarlos, hacerlos. Trabajamos en la Universidad Católica ambos y de plano pues estamos al servicio de la gente. Gracias, Cintia querida, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Roberto, y a todos los que nos han estado escuchando en este espacio. Eh, Abramos un poco ese interés y ese espíritu de que podemos aprender de otra forma y podemos relacionarnos también mucho mejor para hacer tributo a esa frase que en el confinamiento casi toda la humanidad lo dijo: vamos a ser mejores, seamos mejores. Gracias, hasta pronto, Cintia. Un abrazo enorme. Cuídate.